El cuerpo humano, a pesar de todos los avances científicos, hasta la fecha sigue siendo un extraordinario mundo desconocido. Y casos tan misteriosos y extraños como del que vamos a hablar hoy nos sacuden, nos retan y nos recuerdan que aún hay mucho más por conocer, mucho más por descubrir. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, ¿bien y tú? Muy bien. Oye, este caso está perrón. Perrón, está perrísimo. Perrísimo. Cuéntales de qué va a ser, porque a mí me tiene... ¡Ay, güey! Sí, está cañón. Pues hoy vamos a hablar del caso de Gloria Ramírez y de todo el misterio que rodea su muerte. Un caso que ha dado mucho de qué hablar porque dejó perpleja a la ciencia y aún sigue siendo un objeto de debate dentro de la comunidad científica. Gloria Cecilia Ramírez fue una mujer mexicana de Riverside, California, a la que después de su muerte se le empezó a conocer como la mujer tóxica o la dama tóxica, The Toxic Lady en inglés, después de que varios doctores y enfermeras del Hospital General de Riverside enfermaron y empezaron a sentirse muy mal tras haber sido expuestos a su cuerpo y a su sangre. Y es que hay veces en que todo lo que uno cree que no puede pasar, pasa, por más extraño que parezca. Madres. Sí. Este está bien cabrón. Sí está. Bueno, prepárense. El 19 de febrero de 1994, Gloria Ramírez, de 31 años, quien tenía 2 hijos y era voluntaria en una escuela primaria, fue ingresada de urgencia en el Hospital General de Riverside, California, a las 8:15 p.m. debido a las complicaciones de cáncer de cuello uterino avanzado del que sufría. Al ser atendida por los paramédicos, se mostraba desorientada y confundida. Padecía pulsaciones muy elevadas y tensión arterial extremadamente baja, además de una insuficiencia respiratoria grave. Al llegar al hospital, el personal médico le inyectó una serie de medicamentos de acción rápida que formaban parte del protocolo estándar para su condición. Le inyectaron Valium, Versed y Ativan para sedarla, aparte de lidocaína y Bretium para calmar su ritmo cardíaco elevado. Pero cuando vieron que Gloria no estaba respondiendo bien al tratamiento, intentaron desfibrilar su corazón con un desfibrilador, ya saben, los electroshocks al pecho. Pero en ese momento, vieron un brillo aceitoso muy extraño que cubría el cuerpo de Gloria Ramírez. Y algunos hasta empezaron a distinguir un olor intenso como de ajo que pensaron quizá provenía de su boca. Susan Kane, una enfermera del hospital, extrajo sangre del brazo de Ramírez y al hacerlo, notó un olor parecido al amoníaco que provenía del tubo, y casi al instante la enfermera se desmayó, pero logró pasarle la jeringa a Julie Gorchinsky, una médico residente que se dio cuenta que en la sangre de Gloria flotaban unas partículas amarillentas. Observación que compartió Humberto Ochoa, el médico a cargo de la sala de emergencias que también estaba tratando a Ramírez ese día. No, si está así de ¿qué es esto? Susan Kane, al desmayarse, fue retirada de la habitación y poco tiempo después, Gorchinsky empezó a sentir náuseas y a decir que estaba muy mareada, así que se salió de la sala y se sentó en el escritorio de una enfermera. Un miembro del personal le preguntó que si estaba bien, pero antes de que pudiera contestar, ella también se desmayó. Temblaba intermitentemente y una y otra vez dejaba de respirar durante varios segundos. Respiraba un poco y luego dejaba de respirar de nuevo. A eso se le conoce como apnea. Maureen Welch, una terapeuta especialista en problemas respiratorios que también estaba ayudando ese día en la sala,
también se desmayó. Ella fue el tercer miembro del personal médico en desmayarse. Ahora sí que 0 iban 3. Hombre. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos estaban de acuerdo en que parecía ser algo procedente del cuerpo de aquella mujer moribunda. Después de que Welch colapsara, otros miembros del personal médico empezaron a decir que también se estaban sintiendo mal, y se declaró una emergencia interna. Ochoa ordenó al personal médico que evacuara a todos los pacientes de la sala de emergencias al estacionamiento afuera del hospital, y solo unos cuantos doctores y enfermeras se quedaron ahí dentro para poder seguir tratando de salvarle la vida a Gloria. Pero su presión arterial siguió bajando, y su pulso cada vez se hacía más débil. Y tras administrarle más descargas eléctricas y más medicamentos, los esfuerzos por estabilizarla fracasaron, y a las 8:50, 35 minutos después de haber ingresado, Gloria Ramírez fue declarada muerta. 2 miembros del personal médico trasladaron su cuerpo a una antesala de aislamiento adyacente a la de traumatología. Pero la historia no termina con la muerte de Gloria. De hecho, apenas empieza. Afuera, en el estacionamiento, el personal del hospital atendía a pacientes y a los colegas enfermos, y debido a la preocupación de que el personal afectado pudiera haber sido expuesto a algún químico nocivo, se les tuvo que quitar la ropa para meterlas en unas bolsas de plástico. Qué miedo. Gorczynski continuó experimentando temblores y respiraciones intermitentes, y Susan Cain agitaba sin control los brazos y pataleaba aparte de decir que le ardía la cara. Mientras tanto, Sally Valderas, una enfermera vocacional que había vuelto a entrar para ayudar a llevar el cuerpo de Gloria Ramírez a la sala de aislamiento, empezó a tener ganas de vomitar y sintió una sensación de ardor en la piel, también, por lo que veo. Sí. Muy pronto estuvo en tan mal estado que también fue puesta en una camilla. ¿Te imaginas? No manches. En total, 23 de los 37 miembros del personal de la sala de emergencia experimentaron al menos un síntoma, y 5 de ellos fueron hospitalizados por el resto de la noche. Sally Valderas también sufrió un episodio de apnea durante una hospitalización de 10 días, y Gorczynski, la más gravemente enferma, después de haber estado en contacto con el cuerpo de Gloria, pasó 2 semanas en cuidados intensivos, en donde además de apnea padeció hepatitis, pancreatitis y necrosis avascular, una afección en la que el tejido óseo muere a causa de la falta de irrigación sanguínea. La necrosis avascular afectó sus rodillas y durante 2 meses tuvo que usar muletas. No manches. Imagínate nada más por un simple... Sí, por un no sé qué. Porque no se sabe qué. Pues algo estaba ahí. Sí, pero esa es la pregunta. El primero en llegar al hospital, como a las 11 p.m., fue un equipo del personal del condado de Riverside especializado en materiales altamente peligrosos, con la indumentaria necesaria para tratar ese tipo de situaciones. Sí, claro. Ellos buscaban alguna prueba irrefutable, algún tóxico volátil que aún pudiera estar en el aire de la sala de emergencias, algún tipo de sustancia química nociva como el sulfuro de hidrógeno, un gas con un olor distintivo a huevo podrido que en altas concentraciones puede matar a una persona después de respirarlo. O por fosgeno, un gas venenoso con una identidad dual. Porque por un lado es un ingrediente aprobado por la ley para utilizarlo en la preparación de muchos productos químicos orgánicos, y por otro lado es un arma mortal en la guerra química, ya que abre los capilares de los pulmones ahogando a sus víctimas en sangre. Wow. Pero bueno, no se detectaron ninguno de estos químicos dentro de la sala de emergencias. O sea que la cosa se empieza a poner cada vez más extraña, porque los hechos están ahí, la gente está con los síntomas y nadie sabe todavía nada. La falta de algún agente tóxico sospechoso no fue un alivio para la oficina del forense de Riverside, ya que ahora a ellos les tocaba la inquietante tarea de realizarle la autopsia a Gloria sin tener una idea de lo que su cuerpo albergaba. ¿Te imaginas eso? No, por favor, ya dinos qué estamos haciendo, ¿no? Para no correr riesgos innecesarios, se pusieron los trajes herméticos y se encerraron dentro de una cámara sellada para trabajar con el cuerpo. Y 90 minutos después, salieron con muestras de sangre y tejido junto con las muestras de aire de la bolsa de cadáveres y la caja de aluminio que sostenía el cuerpo. Imagínate. Durante los días siguientes, la oficina del forense se mantuvo en total silencio sobre los análisis que le realizó al cuerpo de Ramírez. Pero una cosa era segura, el forense de Riverside no había encontrado nada y había comenzado a solicitar la ayuda de un centro forense llamado Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que permite a los equipos forenses de las fuerzas estatales y federales obtener la ayuda de científicos expertos de Livermore y otros laboratorios. Después de algunas discusiones preliminares, la oficina forense solicitó oficialmente la ayuda de Livermore y les envió las muestras de la autopsia. El laboratorio se hizo cargo del caso de Ramírez el 25 de marzo. El plan era sencillo: analizar los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos en la sangre,
la bilis y los tejidos de los órganos de Ramírez, incluidos el corazón, el hígado, los pulmones, el cerebro y los riñones. Pero después de miles de pruebas con diferentes métodos, seguían sin encontrar nada. Nada. Claramente estaba sucediendo algo inusual, pero nada que pudiera haber resultado en la muerte de Ramírez o los síntomas de la sala de emergencias. Los científicos especialistas no entendían qué estaba pasando. Estaban seguros que con todos los métodos que probaron algo habría tenido que salir, pero no salió nada. Pues no. Con tantas pruebas no salió nada. Así que en una conferencia de prensa el 29 de abril se revelaron los resultados de la autopsia. El forense anunció que Ramírez había muerto de arritmia cardíaca desencadenada por insuficiencia renal derivada de su cáncer de cuello uterino. La investigación sobre su muerte había terminado. Se concluyó que los estudios toxicológicos exhaustivos no habían identificado ninguna sustancia tóxica externa que haya contribuido a su muerte. Sí, el caso de Gloria Ramírez estaba oficialmente cerrado. ¡Qué estupidez! Pero aún no había explicación para el brote de enfermedad entre el personal del hospital. Así que el Departamento de Salud de Riverside llamó al Departamento de Salud y de Servicios Humanos de California para averiguar qué fue lo que pudo haber ocasionado esos síntomas y cómo es que podían haber estado relacionados con Ramírez. Así que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de California puso a 2 de sus principales científicas en el caso, a las doctoras Ana María Osorio y a Kirsten Waller. Ellas entrevistaron a 34 miembros del personal del hospital que habían estado trabajando en la sala de emergencias el 19 de febrero y encontraron que las personas que habían desarrollado síntomas graves como la pérdida del conocimiento, dificultad para respirar y algunos espasmos musculares tendían a tener ciertas cosas en común. Eran aquellas que habían trabajado a menos de 2 pies de Ramírez o habían manipulado sus vías intravenosas. Pero otros factores que se correlacionaron con síntomas graves no parecían coincidir con un escenario en el que se habían liberado vapores tóxicos. Y la encuesta encontró que los afectados tendían a ser mujeres en lugar de hombres y que también fueron aquellas personas que tenían el estómago vacío, o sea que no habían cenado. Esos hallazgos, junto con los resultados de la autopsia, el análisis del equipo de materiales peligrosos y los resultados de los análisis de sangre del personal afectado, llevaron a un informe oficial que el Departamento de Salud publicó el 2 de septiembre. La conclusión: histeria colectiva. Ay, güey. Dijeron que lo más probable era que el personal del hospital haya experimentado un brote de enfermedad sociogénica masiva, quizá provocada por un olor. En otras palabras, que habían sido presas del estrés y la ansiedad en la que ante una amenaza real o irreal empezaron a manifestar repentinamente los mismos síntomas todos. Pero una cosa son síntomas y enfermedades, Sí, ¿no? no. Pero estas estaban enfermas, ¿no? Sí, no. O sea, no era nada más así. Aparte de su teoría de la histeria colectiva, Osorio y Waller citaron la falta de evidencia de un veneno y el hecho de que las mujeres eran más propensas a sufrir síntomas graves como ambos signos distintivos de la histeria colectiva. No sabía que nosotros somos como más Susceptibles para ser locas, histéricas. Ya sabes, a las Es mujeres normal. les toca todo. Sí, Son las está culpables cañón. de todo. Pero ya son 2 mujeres haciéndola. Bueno, no importa. También señalaron que ninguno de los paramédicos que había atendido a Ramírez en la ambulancia se había enfermado, a pesar de los espacios reducidos y de haber tocado su piel y parte de su sangre después de haberle colocado una vía intravenosa. Aunque tampoco descartaron la posibilidad de que alguna sustancia envenenara al personal de la sala de emergencias que había trabajado directamente sobre el cuerpo de Ramírez. O sea, make up your mind. Bueno, Gorchinsky, ¿se acuerdan? La enfermera que más grave estuvo y que pasó 2 semanas en cuidados intensivos con necrosis avascular en las rodillas. Bueno, para ese entonces ya había presentado una demanda contra el Hospital General Riverside y la oficina forense, porque negó rotundamente que ella pudiera haber sido afectada por histeria colectiva, señalando claramente su propio historial médico como prueba, porque la histeria colectiva no te da necrosis avascular. ¿Están de acuerdo? No mames. Está cañón. El informe estatal también enfureció a otros miembros del personal de la sala de emergencias. Pues me imagino que a todos los que sufrieron algo, ¿no? Incluyendo a Welch, quien estaba convencida de que ni ella ni nadie más esa noche había sido presa de la histeria colectiva. Ella quería que alguien examinara el caso más de cerca y, en su opinión, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore era el único laboratorio implicado sin ningún interés personal. Así que Welch llamó a Brian Anderson del Centro Forense de Livermore y le suplicó que por favor lo revisara de nuevo.
Anderson le pidió a Grant, su subdirector, que revisara el archivo y para refrescarle la memoria le mostró sus resultados, incluidos los compuestos desconcertantes que él había identificado. Anderson le presentó un documento con los resultados de la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y un gráfico con picos similares a las lecturas de terremotos y de un sismógrafo. Y le señaló un pico que resaltaba muchísimo, el de la dimetisulfona. Eso no sabemos qué significa, ¿no? Pero ahí vamos. Cuando se los mostró a Grant, él al principio malentendió o confundió la dimetisulfona con el dimetisulfóxido o el DMSO. La única diferencia entre los dos productos químicos es que el DMSO tiene solamente un átomo de oxígeno, no dos. Grant no llegó al expediente de Welch hasta unos días después, cuando estaba en un vuelo a una reunión de negocios en Washington, D.C., y comentó que había muchas cosas que no habían visto antes. Pero una cosa que le llamó especialmente la atención fue una especulación en el informe de la autopsia sobre la fuente del olor a ajo del cuerpo de Ramírez y su brillo aceitoso. El DMSO. DMSO se vende en forma de gel y durante mucho tiempo ha sido un remedio popular entre los atletas para los dolores musculares y para las articulaciones. A mediados de la década de 1960, una serie de investigaciones demostró que tenía notables poderes curativos, aliviando el dolor intratable y hasta reduciendo la ansiedad. Pero el auge potencial de esta droga maravillosa se detuvo repentinamente cuando las pruebas con animales mostraron que la exposición prolongada al DMSO era dañina para la salud. Y la FDA, o la Administración de Alimentos y Medicamentos, ordenó a las empresas que suspendieran los ensayos clínicos del fármaco en 1965. Luego, la FDA relajó esa política y en 1978 aprobó una solución al 50% de DMSO para que solo hiciera la mitad de daño. Pero mientras tanto, durante los últimos 30 años, el DMSO ganó seguidores clandestinos como remedio casero y era un medicamento muy común para las lesiones entre los deportistas. Los científicos pensaron entonces que era muy probable que Gloria Ramírez haya estado utilizando ese remedio casero. Sin embargo, aunque Ramírez hubiera aplicado DMSO en el cuerpo para aliviar el dolor que sufría a causa del cáncer, e incluso si se hubiera combinado con oxígeno para formar la dimetisulfona que Anderson había encontrado, seguía sin tener explicación el brote entre el personal del hospital. Claro. Así que Grant decidió averiguar más sobre el DMSO y la dimetisulfona, y cuando regresó a Livermore, buscó los dos compuestos en el índice Merck, una biblia química que describe las características de más de 10,000 sustancias químicas, medicamentos y sustancias biológicas. Dado que el DMSO puede reaccionar con el oxígeno y formar dimetisulfona, Grant comenzó a preguntarse qué otros compuestos podrían formarse entonces cuando se agrega oxígeno a la sustancia química. Y en la misma página del índice que había estado leyendo, encontró la respuesta. Sulfato de dimetilio. Y ya saben cómo es eso en la ciencia y en la química. Los pequeños cambios pueden producir grandes resultados. Agregas un átomo aquí, agregas un átomo allá, agregas un átomo de oxígeno al DMSO y obtienes dimetisulfona. Pero si le agregas 2 átomos, obtienen sulfato de dimetilio. Una sustancia química verdaderamente potente en donde los vapores matan las células de los tejidos expuestos, como los ojos, la boca y los pulmones. Y cuando se absorbe en el cuerpo, el sulfato de dimetilio causa convulsiones, delirio, parálisis, coma y daño retardado en los riñones, el hígado y hasta el corazón. Ok, sí. Qué bueno, ya estamos más cerca, pero aún no se explicaban cómo es que el cuerpo de la mujer tóxica había generado ese gas. Pues, cuando Ramírez colapsó, presuntamente por insuficiencia renal relacionada con el cáncer, la subieron a una ambulancia. Los paramédicos le colocaron una máscara de oxígeno en la cara. Las moléculas de oxígeno inundaron su torrente sanguíneo, combinándose con el DMSO en su sistema, según la hipótesis de los investigadores. Y así se formaron altos niveles de dimetisulfona. Cuanto más altos sean las concentraciones de los ingredientes requeridos, más eficientemente se ejecutarán las reacciones químicas. Por lo tanto, con tanto oxígeno, no quedó ningún DMSO sin transformar. Bueno, y se preguntarán, ¿y luego? Pues, ¿qué creen? Pues sí, ¿y luego? Todavía no está resuelto el misterio. Ahora,
El equipo de Livermore necesitaba descubrir cómo fue que la dimetisulfona relativamente inofensiva podría haberse convertido en el extraordinariamente dañino dimetisulfato. ¿Qué complicaciones? Bueno, de esto sí es para científicos. Pues a ver, veamos qué más pasó. En la autopsia se encontró que Ramírez tenía un bloqueo del tracto urinario, y eso pudo haber agravado la acumulación de dimetisulfona, ya que el bloqueo evitó que se eliminara de su sistema. Ellos realizaron un experimento en donde replicaron la sangre para ver cuánta dimetisulfona se podía acumular en la sangre a la temperatura corporal normal, y luego la enfriaron, y al hacerlo vieron cómo se empezaron a formar cristales. Como los cristales me imagino que vieron la primera vez. Este hallazgo los llevó a pensar que cuando Gloria fue ingresada a la sala de emergencias, que normalmente tienden a ser más frías que la mayoría de las habitaciones, se pudieron haber producido los cristales amarillentos que se observaron en la jeringa en el hospital. Claro. Que anyway suena todo esto marciano, ¿no? Pero... No, bueno, pero hay que encontrar la respuesta. Hasta ahora, todo bien. Pero, ¿cómo se convirtió la dimetisulfona en gas tóxico? Bueno, los científicos de Livermore imaginan que fue una reacción que nunca se había observado antes. No, en serio. Sí, no shit, Sherlock. En donde algunas de las moléculas de la dimetisulfona en la sangre de Ramírez se separaron. Los sulfatos son comunes en el cuerpo, por lo que es posible que las dos moléculas se hayan unido para formar sulfato de dimetilio. Pero en su sangre caliente, el sulfato de dimetilio era inestable y rápidamente se desmoronó en sus componentes de hidrógeno y sulfato. Y cuando los paramédicos la trasladaron a la ambulancia, todavía no había una cantidad suficiente de gas para dañarles. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Cuando Susan Kane extrajo la sangre en el hospital, la temperatura fría había retardado la descomposición del sulfato de dimetilio. Se acumularon cantidades apreciables en la jeringa y parte se evaporó en la sangre. Este fue el gas que envenenó al personal de la sala de emergencias. Pero imagínate, o sea, como si es una jeringa y cuánto gas puede salir de ahí como para que esto, o sea, ponte a pensar un arma biológica. Sí. Todo esto era una hipótesis de lo que pudo haber pasado, y esa teoría fue presentada a la oficina del forense de Riverside, quien respaldó la teoría. Porque, ¿qué creen? Aquí no termina todo. Después de que se dio a conocer esta teoría, muchos científicos de otros lados reaccionaron negativamente diciendo que era muy improbable que esto pudiera haber pasado, ya que según ellos y su experiencia con el DMSO, los cambios no se pudieron haber producido de la manera que ellos dicen y bla, bla, bla. Que muchos de los otros efectos conocidos del sulfato de dimetilio generalmente tardan varias horas en aparecer y que sin embargo los desmayos y otros síntomas en el hospital comenzaron a ocurrir minutos después de la supuesta exposición. ¿Y así? Pues, sí, empezaron a decir miles de cosas. También se llegó a creer que las descargas eléctricas administradas durante la desfibrilación de emergencia podrían haber convertido el DMSO en el sulfato de dimetilio, y que eso pudo haber causado los síntomas reportados del personal de la sala de emergencias. Pero nada se sabe aún. Andresen cree que parte de las reacciones de los demás científicos son entendibles, ya que ellos, al mostrar su hipótesis a la oficina del forense, querían solamente saber su opinión, pero la oficina del forense lo tomó y dijo, sí, perfecto, esta es la respuesta, ya no vale madres, como sea, ya, por favor, ya. Cerremos esto ya, por Dios. Pero ellos no aseguran que eso es lo que haya sucedido. El forense dijo, sí, esto es y... Sí, o sea, a ver, yo te lo traigo para ver qué opinas. Y ellos, chingón, ya, sí, chingón, cerramos. Ya, sí, te compro lo que quieras y ya está, déjala ahí. Así es. La oficina del forense de Riverside respaldó la teoría y la conclusión del DMSO de Livermore como la causa probable de los síntomas de los trabajadores del hospital, pero la familia de Gloria no estuvo de acuerdo. 2 meses después de que Ramírez murió, su cuerpo en estado de descomposición fue tomado para una autopsia independiente solicitada por su familia y para su entierro. 2 meses después. Pues sí, hasta apenas 2 meses después. Claro que la familia quería saber qué onda y por eso pidió hacer la autopsia, pero el cuerpo estaba completamente en un estado muy avanzado de descomposición. Ya tenía materias fecales, ¿no? ya no sirvió de nada. No, ya no servía para nada. Y también querían enterrarla, por supuesto. Así que a pesar de muchas teorías, incluso años después, el caso de la mujer tóxica sigue hoy siendo un gran misterio para la ciencia y un caso sin resolver, que nadie ha sabido explicar con exactitud. Pero la posible explicación química de este incidente por parte del Centro de Ciencias Forenses de Livermore está empezando a aparecer en los libros de texto de ciencias básicas forenses, en donde los autores opinan que aunque existen algunas debilidades, el escenario postulado es la explicación más científica hasta la fecha, y que, más allá de esta teoría, ninguna explicación creíble jamás se ha ofrecido para el extraño caso de Gloria Ramírez. Así es que 10 semanas después de su muerte, Gloria Cecilia Ramírez fue enterrada en una tumba en Hollywood Memorial Park en Riverside. Pobre familia y
No. Qué cabrón que no después saber. de tantos años, que digo, qué bueno, pero qué cabrón que no se haya replicado eso mismo, ¿no? Que no haya vuelto a pasar y que sea un caso único. No antes y no después. Pero sí. O sea, eso está muy... Y es que sí, por ahora no se han podido encontrar ningún caso de envenenamiento en ningún otro hospital, o sea, parecido ni nada. No, por qué eso. bueno. Eso sí, los científicos de Livermore resaltan una nota de advertencia dentro de su informe en donde recomiendan que los hospitales sean conscientes de las posibles consecuencias de alguna reacción química de este tipo en sus salas de emergencias. Y no solo eso, ¿no? Sí, en sus salas de emergencias, pero también a la gente. Bueno, como dijimos antes. No. No. O sea, ¿cómo van a saber realmente si uno a veces no sabe ni siquiera que es alérgico? No. ¿Cómo sí. van a saber ellos qué puede traer esa persona? O sea, realmente es una advertencia, pero... Sí. You never know. Pero por eso están diciendo como, bueno, maybe te pones los hazmat suits antes de cualquier cosa. Antes de... Dios. Y es que como dijimos antes, hay veces en que todo lo que uno cree que no puede pasar, pasa, por más extraño que lo parezca. Este misterioso caso también ha hecho su aparición en algunas series de televisión, como lo son Los Expedientes Secretos X o X-Files, Claro. Law and Order, Grey's Anatomy, entre otros. Claro que cuando nos enteramos de esto, lo primero fue así de nombre. Este caso está como para X-Files. Y ya qué creen? tenían. Ya lo tenían. Sí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? ¿Ya lo conocían? Los dejamos con estas preguntas. Déjenos saber. Pero este caso de verdad nos sacudió, nos dejó así como, wow. No, la verdad es que son cosas reales. O sea, aquí no estamos hablando de cosas que puedes creer que existen o no. Que algo pasó, algo fue muy extraño y que hoy todavía hasta la fecha, 40 años después, siga sin respuesta. A mí se me hace... ¿40 años después? Pues... No, fue en el 94. Sí, claro. No, 29 años después, creo. 29 años. Bueno, como se hace mucho. Sí, no, 29 años después. ¿Por qué me quedé con el 40? Bueno, no importa. Pero sí, después de tantos años y que no se sepa, está de dar miedo. Sí. Pero bueno, mucha gente todavía sigue queriendo encontrar el camino a Saturno. Sí, cuando güey. todavía ni siquiera entendemos pues qué pasa con nuestro propio cuerpo y la gente sigue falleciendo de enfermedades que siguen ahí después de muchos años. Y lo peor del caso es que no sé qué tan cierto sea esto, pero había leído que solamente 6 semanas antes de haber ingresado al hospital fue cuando Gloria se enteró que tenía cáncer. Eso es algo que nunca me voy a cansar de decir. Híjole. La mente es muy poderosa, sí, en efecto. Puede causar quizá la muerte en cuanto le dicen a una persona, oye, Por te supuesto quedan que sí. 30 días, porque se me hace muy extraño que la gente, hay muchos casos de gente normal, viviendo normal, con una vida normal, aparentemente sanos, van al doctor y les dicen que tienen una enfermedad mortal, con poco tiempo que les queda de vida, y fallecen en ese tiempo. ¿Qué pasa si nunca hubieran ido al doctor y no les dicen, oye, te estás muriendo? ¿Se morirían? Yo creo que no. Yo creo que no por lo menos tan pronto. Sí, claro no. que se van a O morir, sea, pero es no como tan que, pronto. sí, ponen un timer, ya, te vas a morir, ¡pum! Y empiezas a contar los días, Pues los claro. minutos hasta que se me hace Sí, muy está raro, cañón. muy raro, muy raro. Pero bueno, Son como esos estudios, ¿no? ¿cuáles? En donde, no sé, no me acuerdo ni quién lo hizo ni qué, nomás para que no digan. En donde le estaban diciendo a un cuate que estaba desangrándose gota por gota y que se iba a morir sí. y que ni siquiera, y todavía él oía el clic, Sí, clic, y era agua. Nunca se estuvo desangrando, nunca. Y se murió, ¿no? Sí, claro que se murió. murió. Él estaba diciendo de todas esas gotas que escuchas, eres tú Sí, desangrando. se escucha tu sangre Y caer. clic, clic, y dice, no, pues me estoy muriendo. O sea, mientras más lo oigo, madres. Y pues lo llevo completo y se murió literalmente. Pero entonces está cañón. Me digas que la mente no. Por No, supuesto que recuerden sí. que la mente, utilizamos solo un pequeño porcentaje del cerebro, de las capacidades cerebrales. Entonces, imagínense lo que realmente la mente sería capaz de hacer si lo controláramos al 100%, pero ese es tema para otra cosa. No, sí, no. Ojalá hayan disfrutado mucho de este episodio. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y piquen en la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Ya saben, clink, clink. A mí me encuentran como Nosferatron y A mí como Noctámbula, con H al final. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en todas las redes sociales y que nos pueden ver por YouTube y o escuchar en su app para podcast favorita. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.